Vamos a comenzar, vamos a orar para presentarle la clase a nuestro Señor, como siempre lo hacemos. Siempre oramos antes de comenzar porque creemos que es Dios, ¿verdad? El único que puede dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras y todo lo que nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar en este día. Así es que vamos a poner todo en sus manos para que sea Él siempre quien nos dirija. Padre, te adoramos, Señor Dios poderoso. Venimos, Señor, delante de ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, reconociendo, Señor, que tú eres soberano, Señor, reconociendo, Señor, que tuya es el poder, tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, reconociendo, Señor Dios Padre, que tú, Señor, eres el dueño y Dios todopoderoso de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta noche, por esta tarde, Señor. Porque tú, Señor, la has preparado para nosotros, Señor, y sabemos, Señor, que todo lo que tú preparas para nosotros, Señor, es agradable, Padre Santo, y te damos gloria y te damos honra, Señor Dios poderoso, porque tú te lo mereces, Señor, porque en tu misericordia nos has alcanzado, Señor, y has preparado este día para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos, Señor, meditar en ella, para que podamos aprender de ella, Señor, y ponerla en obra en nuestra vida. Padre, haz rema, Señor, de tu palabra, Señor, en nuestra vida, Señor, que podamos atesorarla siempre, Señor, y recordarla en todo momento, Padre Santo, para tu gloria y tu honra. Glorifícate, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como se acordarán, en la clase pasada estuvimos dando un resumen del libro de Segunda de Samuel, ya que ya terminamos con Primera de Samuel y entramos a Segunda de Samuel. Hablamos del resumen del libro completo en sí y también tocamos el primer capítulo. ¿Verdad? Y en el resumen vimos y hablamos un poquito acerca de más o menos, ¿verdad? La visión panorámica de este libro, y vimos que se basa más que todo, ¿verdad? En el reinado y en la vida del rey David. Después de que pasó todos esos años de persecución por el rey Saúl, ya que él fue muerto, ¿verdad? Ya que fueron muertos sus hijos, aunque no todos, como lo vamos a ver ahora, pero, ¿verdad? Ya esto significaba, ¿verdad? Que el reinado iba a pasar a manos de David. Tal vez no pasó inmediatamente, como lo vamos a ver en estos capítulos que veremos hoy, pero, ¿verdad? Eventualmente llegó a pasar completamente a manos de David. Así es que vamos a comenzar, vamos a leer el capítulo número 2 de Segunda de Samuel, y el encabezado dice: David es proclamado rey de Judá. Vamos a leer el capítulo 1 en adelante, y dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David, ¿verdad? Consultó a Jehová para saber qué iba a hacer de ahí en delante, ¿verdad? Y, ¿verdad? El Señor le contestó, ¿verdad? El Señor le respondió lo que debía de hacer y le dijo que subiera a Hebrón. Hebrón era la capital en ese momento natural de Judá, al sur de Jerusalén. Y ahí fue donde se estableció David en ese momento. Dice: David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Ahora, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? El hecho de que en la Biblia se presenten cosas como esta, por ejemplo, de que David tenía no solamente una esposa, ¿verdad? Esto no quiere, el que presente en la Biblia, ¿verdad? Que ellos tenían varias esposas, no quiere decir que Dios estaba a favor de esto que ellos hacían, ¿verdad? Como vamos a ver, incluso el rey más sabio, eso lo vamos a ver después, que fue el rey Salomón, hijo de David, el que lo sucedió a él del trono, incluso él, que era el hombre más sabio de toda la tierra, así lo dice la palabra de Dios. Sobre todo, perdón un ratitito, es que fíjate que me vinieron a agregar algo, pero si no me quiero perder nada de la clase. Ok, está bien, aquí esperamos. Espérame un ratito. No te preocupes. Claro que sí. Bueno, ya regresaste, qué bueno. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Incluso el rey
Salomón, que fue el que, ¿verdad? El hijo de David, que sucedió a David en el trono. Incluso él, que dice la palabra que el hombre más sabio, ¿verdad? Por causa de las mujeres, cometió grandes errores y lo llevaron prácticamente a pecar gravemente contra Jehová. Y verdad, lo vimos y lo hemos tocado el tema acerca de que también ya en el libro de Deuteronomio, creo que ya lo vimos cómo Dios había prohibido, verdad, que los reyes se hicieran de muchas mujeres, y también había prohibido que los reyes tuvieran para sí muchos caballos, verdad, de guerra, porque todo eso iba a acarrear que Israel regresara, verdad, o los hijos de Israel regresaran a las mismas cosas que hacían los egipcios. Y verdad, como les decía, aquí estaba David, ya tenía 2 mujeres, verdad, y pues esto, aunque lo dice la Biblia, verdad, no quiere decir que Dios lo aprobaba. Dice, bueno, siguiendo con el tema, dice, llevó David también consigo a los hombres que con él habían estado, ¿verdad? Acordémonos que David tenía un pequeño ejército, ¿verdad? Creo que eran 600 hombres los que, ¿verdad? Apoyaban la causa, ¿verdad? De David. Y perdonen. Y verdad, estos hombres subieron con él ya cuando él subió a Hebrón, ¿verdad? Que es la ciudad a donde, ¿verdad? El Señor le dijo que subiera. Estos hombres pues también se fueron con él, ¿verdad? Dice, cada uno subió con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jades de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Vemos aquí que David, siendo obviamente descendiente de la tribu de Judá, llegó al territorio de Judá y ellos lo ungieron como el rey, como el líder, ¿verdad?, principal de esta tribu. Ahora, esto no quería decir que él fuera el rey de todo Israel, porque acordémonos que Israel en sí era un conjunto de tribus, ¿verdad? Y pues se habían separado o se iban a separar, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, después del reinado de Salomón, se separaron las tribus del norte con las tribus del sur, ¿verdad? Y solamente quedaron 10 tribus en el norte, creo que es, y las 2 tribus, ¿verdad? Que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín que permanecieron juntos, ¿verdad? Pero eso pasó más después. Pero como vemos aquí, ¿verdad? Pues ya estaban un poco, el país estaba un poco dividido en cuanto a esto, porque, ¿verdad? Obviamente, al morir el rey Saúl, como lo vamos a ver ahorita, quedaron gente, ¿verdad? Que todavía seguían viendo a la descendencia de Saúl como los herederos al trono. Lo vamos a ir leyendo. Pero, ¿verdad? Por este lado, ¿verdad? La tribu de Judá reconoció, ¿verdad? Que Dios estaba con David, ¿verdad? Y por tanto, ¿verdad? Lo ungieron como rey y lo proclamaron como rey, ¿verdad? Aún sin el consentimiento de las demás tribus en aquel momento. Bueno, y por otra parte, ¿verdad? Vemos que aquí dice que le dieron aviso a David de que los de Jades de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Se acuerdan que ellos fueron los que llegaron y recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos y los sepultaron? Dice el versículo 5, entonces envió David mensajeros a los de Jades de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Con todas estas palabras, ¿verdad? David les informaba a los de Jade, ¿verdad? Que lo que habían hecho era muy estimado ante sus ojos, ¿verdad? También les daba a entender que
que supieran, ¿verdad? Que él no interpretaba la lealtad que ellos tenían con Saúl como deslealtad con él, ¿verdad? Ya que era bien sabido, ¿verdad? Que Saúl buscaba a David para matarlo. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos pensarían o llegarían a pensar que David era enemigo de el rey Saúl. También, ¿verdad? David se aseguraba o deseaba, ¿verdad? Seguramente que los pueblos alrededor supieran que a él lo habían nombrado como rey de Judá, ¿verdad? Quizá con la intención de que lo reconocieran a él después como el rey de Israel. Bueno, aquí hay otro encabezado en el mismo capítulo del versículo 8 en delante. Dice, guerra entre David y la casa de Saúl. Ahora, como les dije, ¿verdad? Hubo gente que no estuvo tan de acuerdo, ¿verdad? En que David pues fuera hecho rey después de la muerte de Saúl. Vamos a leerlo. Dice, pero Abner, el hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevaron a Mahanaim. Abner era tío de Saúl y general de su ejército, ¿verdad? Y que obviamente, como vemos aquí, había sobrevivido, ¿verdad? La batalla en Gilboa, donde había muerto Saúl y sus hijos, ¿verdad? Y Isboset era quizá el hijo mayor de los hijos de Raúl, ¿verdad? De Saúl, perdón, que habían quedado vivos. ¿Ok? Y dice, y lo hizo saber sobre Galaad, sobre Gesur y sobre Jezreel, sobre Efraín y sobre Benjamín y sobre todo Israel. Y cuando, ¿verdad? Aquí dice que de todo Israel se refiere a todas las demás tribus, menos a Judá, ¿verdad? Como yo les había explicado. Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín. Dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Sabemos, como les dije aquí, ¿verdad? El general del ejército de Israel, ¿verdad? El general del ejército que dirigía Saúl, ¿verdad? Había tomado al hijo que había quedado vivo de Saúl y lo había puesto por rey, ¿verdad? Lo había, vamos a decir que lo había nombrado por rey de todas estas demás tribus. Y como vemos aquí, ¿verdad? Dice que este muchacho, Isboset, reinó sobre Israel por 2 años, ¿verdad? Y el término de 2 años nos permite a nosotros deducir el periodo entre la muerte de Saúl y el establecimiento, ¿verdad? De David como rey en todo Israel, ¿verdad? O sea, como les dije, no fue inmediatamente que David, ¿verdad? Se le cedió el trono, ¿verdad? Sino que fue después de 2 años que él logró unificar a todo Israel como un solo pueblo, ¿verdad? Para él ser rey de ellos. Dice, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Después de 7 años, ¿verdad? Y 6 meses, David trasladaría la capital a Jerusalén, la capital de Israel a Jerusalén, donde reinaría por 33 años, ¿verdad? El reinado de David no fue nada agradable después de ciertos sucesos, ¿verdad? Porque él empezó a pagar las consecuencias de sus pecados y lo vamos a ir viendo. Pero, ¿verdad? Sí, Dios le dio unos buenos años, ¿verdad? Pero como vemos, como les dije yo la semana pasada, el pecado, ¿verdad? Le trajo graves consecuencias. Dice, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabón y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado, ¿verdad? Lo que podemos deducir nosotros de esto es que Joab, quien era el general del ejército de David, deseaba, ¿verdad?, mantener al ejército de Isboset fuera de Judá, ¿verdad? Y dijo Abner a Joab. Abner era el general del ejército, ¿verdad?, de Israel, de Isboset, el hijo de Saúl. Dice que le dijo a Joab, que era el otro general, ¿verdad?, era el general del ejército de David. Dice que le dijo, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Jehová respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por la parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David.
Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Elcat Hasurim, el cual está en Gabaón, perdón. Es un poco incierto, ¿verdad?, el propósito de esta batalla en sí. Algunos creen que era simbólico, ¿verdad?, para que Dios mostrara al lado de cuál de los dos ejércitos él estaba, ¿verdad?, a favor, ¿verdad? Pero bueno, le dice, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hijos de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Esta batalla, ¿verdad?, aceleró las tensiones entre estos dos ejércitos y también preparó el terreno, ¿verdad?, para la guerra civil en Israel. Porque, ¿verdad?, estaban divididos. Dice, estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Esta Sarbia era la hermana de David, ¿verdad? Y así que Joab, Abisaí y Asael eran sobrinos de David y parte de su ejército. El soldado, ¿verdad?, el general del ejército de David era su sobrino llamado Joab. ¿Verdad? Y dice, y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Uno de estos sobrinos de David, ¿verdad?, que eran parte de su ejército, un muchacho llamado Asael, dice que persiguió a Abner, que era el general del ejército del hijo de Saúl, ¿verdad? Porque dice que pues quizá vio la oportunidad, ¿verdad?, de matarlo y así acabar con el líder del ejército, ¿verdad?, del hijo de Saúl llamado Isboset. Entonces dice, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Bueno, buen líder tenía en ellos, ¿verdad? Que en vez de él enfrentar el problema, ¿verdad?, o enfrentarse a este muchacho, ¿verdad?, o enfrentarse al adversario, como lo quieran llamar, le propuso, ¿verdad?, a él darle uno de sus hombres, ¿verdad?, para que lo matara y le robara sus pertenencias, ¿verdad? Pero como vemos, Asael se rehusó a hacerlo. Dice que lo siguió. Dice, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí porque ¿qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Abner tenía obviamente más experiencia en combate, ¿verdad? Así que le advirtió a Asael que se apartara de él porque no quería matarlo, ¿verdad? Y después tener que darle cuentas al general del ejército de David, que era hermano de Asael, ¿verdad? Dice, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Dice, mas Joab y Abisaí siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner. Acordémonos que Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín, ¿ok? Entonces estos estaban obviamente al lado de Abner, ¿verdad? Y eran parte del ejército de estas tribus de Israel. Dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado, ¿verdad? Por el hecho de que estaban en la cumbre del collado, para ellos era más fácil defenderse, ¿verdad?, del ejército de David. Así es que los hombres del ejército de David estaban en este momento en desventaja, ¿verdad? Dice, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabéis tú que en el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y les llamó hermanos, ¿verdad? Porque obviamente eran del mismo país, ¿verdad? Eran del mismo pueblo, solamente que estaban divididos, ¿verdad?, por diferentes causas, ¿verdad? Pero dice,
Joab respondió: vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Son las palabras, ¿verdad?, de Abner le hicieron a entender a Joab, ¿verdad?, el costo, ¿verdad?, de vidas que una guerra civil podría traer, obviamente, ¿verdad? Y ya había habido una guerra civil en el periodo de los jueces. No sé si ustedes se acuerdan que casi se acaba, ¿verdad?, con la tribu de Benjamín por las consecuencias de un hombre, ¿verdad?, haber violado a una concubina de un israelita, ¿verdad? Bueno, pues según recuerdo no fue un solo hombre, sino que fueron varios, ¿verdad? Pero eran todos de la tribu de Benjamín. La cosa es que ese tiempo que hubo esa guerra civil casi se acaba con una de las tribus, casi se eliminan a todos los descendientes de esta tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces las consecuencias habían sido bastante graves y obviamente esto lo tenían ellos presente, ¿verdad? Entonces dice, Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. El cuerno se tocaba, ¿verdad?, para distintas cosas, ¿verdad? Cuando los israelitas venían en el desierto, imagínense, una población, un grupo de personas de más de 1 millón de personas, ¿cómo iban a oír a un solo hombre, verdad? Entonces se tocaba el cuerno, ¿verdad?, en señal, habían varios tonos, entonces había uno para pararse, ¿verdad?, para que el pueblo se detuviera, había otro para llamarlos a la batalla, había otro para convocarlos también, ¿verdad? Dice, y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. La cantidad, ¿verdad?, de bajas del ejército de Isboset eran 360 hombres en comparación, ¿verdad?, con los 19 del ejército de David. Entonces esto prácticamente, ¿verdad?, demostraba el apoyo de Dios, ¿verdad?, o el respaldo de Dios sobre David. Dice, tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Sabemos que esto prácticamente pues no pasó por lo que vemos aquí, ¿verdad? La muerte de este muchacho pasó desapercibida, podríamos decir, en ese momento, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con el relato en 2 de Samuel 3, capítulo 3. Dice, hubo larga guerra, y aquí nos da un punto importante. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, ¿verdad? Esto sugiere que hubo una larga lucha, como lo vimos ya, ¿verdad?, por 2 años, ¿verdad?, entre David y el hijo de Saúl. Y aquí, ¿verdad?, siguiendo, se mencionan los hijos nacidos en Hebrón de el rey David. Dice, y los menciona, y es importante que nos acordemos de algunos de esos nombres porque van a ser clave en las siguientes historias que vamos a ver. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amón de Ahinoam Jezreelita. Amón, acordémonos de este nombre porque este hombre iba a desatar la tragedia en la familia, ¿verdad? Lo vamos a ver en el capítulo 13 más adelante. Y dice, su segundo Kileab y de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur. Absalón, ¿verdad?, por su parte también va a ser un nombre muy importante que vamos a ver adelante, ¿verdad? Por su parte, ¿verdad?, este muchacho sería quien llevaría a cabo la venganza, ¿verdad?, y la rebelión para la casa de David. Dice, el cuarto, Adonías, hijo de Hawit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Aquí ya vamos viendo, ¿verdad?, nombres de más mujeres, ¿verdad? No solamente de las 2 que habían ido con él, las que leímos anteriormente, ¿verdad? Aquí ya vemos nombres de otras mujeres. Dice el sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. También Adonías, ¿verdad?, intentaría usurpar el reino de su padre David, pero, ¿verdad?, Salomón sería el que sucedería a David como rey, ¿verdad?
aunque aquí todavía no aparece el nombre de él, porque aquí está hablando, ¿verdad?, de los hijos que le nacieron a él en Hebrón. Bueno, aquí hay otro encabezado y dice: Abner pacta con David en Hebrón. Acordémonos que Abner era el general del ejército de Israel, ¿verdad? Y él estaba del lado del hijo de Saúl, Isboset, ¿ok? Entonces dice: como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina, ¿verdad? O sea, había tenido una mujer, ¿verdad? Que era como una... en términos de hoy en día podríamos decirle amante, porque, ¿verdad? ¿Qué podría ser? ¿Verdad? Era una mujer del rey Saúl. Dice que había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has allegado a la concubina de mi padre? Cuando dice que te has allegado, ¿verdad? Obviamente nos da a entender que tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿verdad?, podría interpretarse como que Abner quería apoderarse del reino, ¿verdad? Porque se estaba acostando, ¿verdad?, con la concubina, la que había sido concubina del rey, ¿verdad? Dice: y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Miren las palabras de este hombre, ¿verdad? Dice: yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en la mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Eso prácticamente le estaba echando toda la culpa, ¿verdad?, a la mujer. Porque le está diciendo: bueno, tú me estás haciendo hoy cargo a mí del pecado de esta mujer. Entonces, la reacción, ¿verdad?, no solamente eso, sino que la reacción, ¿verdad?, de Abner nos sugiere, ¿verdad?, que quizá Isboset lo había culpado, ¿verdad?, de deslealtad al haberse acostado, ¿verdad?, con la concubina de su padre, y, ¿verdad?, y sus palabras recordándole, ¿verdad?, de todo lo que había hecho para reivindicar el trono de Saúl. Quizá, ¿verdad?, le iban a quitar de encima esta acusación, ¿verdad? O por otro lado, ¿verdad?, por otra parte, tal vez pensó, ¿verdad?, que sí, que quizás sí, Isboset, ¿verdad?, pensaría o pasaría por alto, ¿verdad?, su indiscreción con la concubina de Saúl por su lealtad anterior, ¿verdad?, por todo lo que él supuestamente había hecho por ellos. Dice: así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no le haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Abner, ¿verdad?, conocía, como vemos aquí, conocía bien la promesa, ¿verdad?, que Dios le había hecho a David, ¿verdad? Y contemplaba obviamente esta idea, ¿verdad?, de unificar o de que David, ¿verdad?, iba a reinar no solamente sobre Judá, sino que sobre todo Israel. Entonces todo Israel iba a ser unificado, ¿verdad? Pero aún con todo esto, aunque él reconocía todo esto, ¿verdad?, él había apoyado a Isboset. Pero vamos a ver, ¿verdad?, que desertó, desertó y se unió al fin a David. Pero no tuvo un final pues muy alentador tampoco, ¿verdad? Dice: y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? ¿Y qué le diesen? Haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Al ver, ¿verdad?, cómo la casa de David se fortalecía, ¿verdad?, y la de Isboset decaía, ¿verdad?, Abner buscaba la aceptación para así, ¿verdad?, para no ser tomado como prisionero, ¿verdad?, o ser ejecutado al David tomar a Israel como, ¿verdad?, a unificarlo, ¿verdad?, y al ser él puesto como rey por todo Israel, ¿verdad? Dice: y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Si ustedes se acuerdan, Mical era la segunda hija del rey Saúl, ¿verdad? Y acordémonos que cuando estaba este filisteo Goliat, que vimos también la historia, tuvimos la clase acerca de eso, si nos acordamos, ¿verdad?, Saúl le había ofrecido a el que venciera a Goliat, ¿verdad?, le había ofrecido
dar en casamiento a una de sus hijas, ¿verdad? Y obviamente pues fue David quien se ganó ese premio, ¿verdad? Entonces Saúl le había dado a su hija Mical como esposa, ¿verdad? Por esta recompensa ofrecida al que matara a Goliat. Pero después de esto, ¿verdad? Cuando el rey Saúl empezó a agarrarle fobia a David, al David andar prófugo, ¿verdad? Saúl entregó a Mical, su hija, a otro hombre, ¿verdad? Es decir, se la quitó a David. Entonces la petición, ¿verdad? De David de traer de vuelta a Mical era, ¿verdad? Obviamente que al tomar a Mical de vuelta como esposa, ¿verdad? David se establecía como el heredero legítimo del trono de Saúl, ¿verdad? Y pues dado a que David y Mical nunca se divorciaron, ¿verdad? Todavía esta seguía siendo su esposa. Bueno, dice, después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: retribúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Esto nos muestra, ¿verdad?, la gran debilidad que había en Isboset, ya que obviamente cedió rápidamente a la petición de David. Dice, y su marido fue con ella, siguiéndola llorando hasta Beurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Abner, ¿verdad?, se acercó a los ancianos de Israel. Cuando estamos hablando de los ancianos, estamos hablando de las personas que ejercían, ¿verdad?, como autoridad entre Israel, los que aconsejaban, ¿verdad? Eran, vamos a ponerlo de esta manera, eran como los líderes religiosos, ¿verdad? En ese sentido, los que, ¿verdad?, ejercían cierta autoridad sobre las tribus, ¿verdad? Entonces, las palabras de Abner, ¿verdad?, nos dejan saber, ¿verdad?, que ya hacía tiempo que estos hombres, ¿verdad?, estos ancianos de todo Israel estaban descontentos, ¿verdad?, con el reinado de Saúl y anhelaban, ¿verdad?, que David fuera puesto como rey sobre Israel. Dice: ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo sobre Israel, a mi pueblo Israel, de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Abner, ¿verdad?, reconocía la promesa, como ya les había dicho antes, que Dios le había hecho a David, ¿verdad? Ahora él se estaba tratando de unir a David, y además, ¿verdad?, también por otra parte, los filisteos, ¿verdad?, seguían siendo una amenaza para los israelitas. Así es que Abner, ¿verdad?, apeló por un liderazgo unificado, ¿verdad?, que los ayudara a ellos a pelear la batalla contra este pueblo filisteo. Dice: habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decirle a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Abner, ¿verdad?, también se encargó de informar a la tribu de Benjamín, que era la tribu, ¿verdad?, de Saúl, y se encargó, ¿verdad?, de tratarlos, ¿verdad?, ya de hacerles ver de que pues ya no había esperanza para este descendiente de hijo de, ¿verdad?, de Saúl, para que él reinara, sino que ahora tenían que, ¿verdad?, tratar de ver a el rey como rey, perdón, a David. Ok, dice: y vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a todos los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Al Abner, ¿verdad?, desertar de Isboset, ¿verdad?, puso toda diligencia, como ya leímos aquí, en encontrar gracia, ¿verdad?, delante de David. Así que procuró, ¿verdad?, todo lo que estaba en sus manos, procuró, ¿verdad?, para que las demás tribus reconocieran a David como rey de todo Israel. Vamos a ver qué pasó después. Dice, aquí hay otro encabezado y dice: Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo.
O sea, mientras todo esto estaba pasando, ¿verdad? Mientras que Abner había llegado, había estado con David, habían hecho banquete y todo esto, el general del ejército de David no estaba, como lo vemos aquí. Dice que venían del campo y dice, y traían consigo un gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Dice, y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Joab, ¿verdad? Obviamente vemos aquí que cuestionó a David, ¿verdad? El haber dejado ir en paz al general del ejército enemigo y al asesino de su hermano, porque recordémonos que este hombre había asesinado al hermano de Joab. Dice, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. Como vemos aquí, ¿verdad? Joab no creía, ¿verdad?, en las motivaciones de Abner, ¿verdad? Y no creía que él fuera sincero, ¿verdad?, en cuanto a lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, además, ¿verdad?, obviamente de defender los intereses de David, también estaba asegurando los suyos propios, ¿verdad? Porque el hecho de que David recibiera a Abner significaba también, ¿verdad?, que ellos dos iban a competir por el cargo de comandante del ejército de David. Entonces, obviamente, estaba también en juego su cargo de general, ¿verdad? Dice, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Esto vemos que actuó, ¿verdad?, totalmente detrás de las espaldas de David. Dice, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de su hermano, Asael, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. David, ¿verdad?, al enterarse de la noticia, se desligó ante Jehová, ¿verdad?, de la culpa de la muerte de este hombre, ¿verdad?, de Abner. Dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte la casa de Joab, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Como vimos aquí, ¿verdad? David no solamente le echó la culpa a Joab de la muerte de Abner, sino que también los maldijo, ¿verdad? Porque le dijo, bueno, que no falte ninguno en su casa, ¿verdad? Que tenga flujo, que sea leproso, ¿verdad? Quien muera por espada y que le falte pan, ¿verdad? También David reconocía, ¿verdad?, que Abner pues sí había matado a Asael, ¿verdad?, en una legítima batalla, ¿verdad?, porque estaba en ese momento en batalla, pero Joab mató a Abner, ¿verdad?, cuando ya se suponía que era un periodo de paz, ¿verdad? Entonces esto era grave ante los ojos de él. Quizá David, por otra parte, ¿verdad?, no mató a Joab, porque era su sobrino, ¿verdad?, como ya lo vimos, y porque también al final entendieron, ¿verdad?, que Joab se estaba tratando de vengar de la muerte de su hermano. Dice, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Aquí, ¿verdad?, es la primera vez que se le llama a David el rey David, ¿verdad?, como dato curioso. Bueno, y dice, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. La sepultura en Hebrón, ¿verdad?, pudo ser la manera de que David quisiera honrar, ¿verdad?, este general del ejército de Israel, ya que ahí era donde estaban la tumba, ¿verdad?, de los patriarcas. Además, ¿verdad?, también de la participación de David en el funeral, ¿verdad?, lo deslindaba él delante de todo Israel de la culpa, ¿verdad?, de haber matado a este hombre. Dice, y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos.
caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. So David no solamente participó, ¿verdad?, en el sepelio, sino también le dio unas palabras acerca de este hombre de Abner. Y con ellas también, como vimos aquí, culpó a sus sobrinos, ¿verdad?, Joab y Abisai, y los culpó llamándolos malos hombres. Dice, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David como que comiera antes que se acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. So David, ¿verdad?, decidió ayunar todo el día en señal de duelo por Abner, general del ejército de Israel. Dice, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. So, dio resultado, ¿verdad?, lo que hizo David, porque él no deseaba, ¿verdad?, que nadie lo culpara de la muerte de Abner, ¿verdad? Y ese día dice que el pueblo comprendió que David no había tenido nada que ver en la muerte del general del ejército de Israel. Dice, también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Como les decía, ¿verdad?, las acciones de David no solamente convencieron al pueblo de que este era inocente, ¿verdad?, de la muerte de Abner, también las palabras de David hacia Abner, ¿verdad?, hicieron llamar, que lo hizo llamar, ¿verdad?, príncipe y grande, ¿verdad?, nos deja a nosotros ver el corazón de David, ¿verdad?, el corazón piadoso de este hombre, ¿verdad?, porque a pesar, ¿verdad?, de que Abner se opuso, ¿verdad?, como ya vimos, a su reinado al principio, ¿verdad?, y peleó contra su ejército, ¿verdad?, aún así lo perdonó, ¿verdad?, y lo dejó ir en paz. Entonces vemos aquí el corazón de David, siempre, ¿verdad?, humilde. Dice, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y a estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Y aquí terminamos el capítulo número 2. Finalmente, ¿verdad?, vamos viendo cómo el Señor va cumpliendo la promesa que le había hecho a David, ¿verdad? Lo habían ungido hace muchísimo tiempo como rey y vemos que le tocó que pasar grandes cosas, grandes pruebas, grandes persecuciones a David antes de poder finalmente llegar al trono. Cuando pudiésemos haber creído, ¿verdad?, que con la muerte de Saúl se iban a acabar todos estos problemas para David, surgieron otros, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y eso también nos pasa a nosotros como cristianos, ¿verdad? Como servidores del Señor, a veces salimos de una batalla y entramos en otra, ¿verdad? Y así se nos va la vida, pero como ya les he dicho siempre, las batallas a veces, y la mayoría de veces son necesarias. ¿Por qué? Porque en medio de esas batallas Dios nos procesa. Yo creo que David no hubiese llegado a ser el rey que fue si no hubiese sido procesado de la manera que fue procesado durante toda esta, durante todo lo que padeció, ¿verdad? Durante la persecución que tuvo Saúl hacia él, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Es necesario que seamos procesados para que aprendamos muchas lecciones grandes en nuestra vida. Yo creo que las lecciones que más uno se le quedan grabadas en el corazón son las que vienen de esas pruebas, ¿verdad? Porque es difícil olvidar lo que uno tuvo que pasar para poder comprender algo, ¿verdad? Para poder no solamente comprender algo, sino que llevarle todo a las manos de Dios, ¿verdad? Y abandonarnos en las manos del Señor, sabiendo que es Él el único que nos puede ayudar, que nos puede confortar en esos momentos, ¿verdad? Hay momentos que realmente son bien duros, pasamos momentos bien duros. A veces van a haber personas que nos puedan despreciar, que nos puedan hablar de una manera que, ¿verdad?, que nos lastime. Igualmente nosotros podemos ser esas personas, ¿verdad? Y no estamos extensos, no somos perfectos. Van a haber veces que tal vez nosotros vamos a ser los que vamos a lastimar a alguien.
Y aún por medio de esos procesos Dios se va a glorificar en nuestra vida, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos agradar a Dios y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos va a dejar a nosotros saber qué fue lo que nosotros hicimos mal y nos va a guiar, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir y pedirle perdón a la persona que ofendimos, ¿verdad? Y es esas enseñanzas, ¿verdad? Que traen por medio de esos procesos, ¿verdad? Se quedan marcadas en nuestro corazón y nos cambian. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va transformando todos los días, hasta que nosotros, ¿verdad? Vayamos siendo como fue Jesús, ¿verdad? Como dice su palabra, manso y humilde, ¿verdad? Jesús lo dijo, sed como yo, ¿verdad? Sed como mí, manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y esas son las batallas. Esas son las batallas, ¿verdad? Pero aún con todo, como les decía, con todas esas batallas, con todas esas luchas, si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, nada de eso nos va a poder derribar, nada de eso nos va a nosotros a mover del lugar en que estamos en el Señor, ¿verdad? Si nosotros obviamente nos abandonamos en las manos del Señor, ¿verdad? En el sentido de que le dejamos todo en las manos a Él. Y nosotros, como dice su palabra, no podemos pelear con nuestras fuerzas, porque nuestras luchas no son físicas, ¿verdad? Mis luchas no son contra mi hermano o contra mi hermana. Mis luchas son espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trata de ver de dónde, ¿verdad? Nos ataca también para nosotros poder caer, ¿verdad? Y dejar los caminos del Señor, ¿verdad? Pero Dios siempre se glorifica, ¿verdad? Y nos ayuda, obviamente, si nosotros disponemos nuestro corazón a Él, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegó la clase, lo que había preparado. Gracias por conectarse, que Dios me la bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padre glorioso, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre amado. Gracias, Señor, por este momento que nos diste, Señor, que pudimos compartir, Señor, con mis hermanas esta clase, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada una de ellas, Señor. Te pido, Señor, que te sigas glorificando en nuestro corazón, Señor. Que nos guíes, oh Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que podamos comprender, Jesús, que solo a través de ti hay salvación, Señor. Que solo a través de ti, Señor, podemos alcanzar la vida eterna, Señor. Que no necesitamos nada más en la vida, Señor, que tenerte a ti, Señor. Que aceptarte como nuestro Señor y Salvador, Señor. Porque, Señor, no hay ningún otro camino, Señor. Tú dijiste en tu palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas palabras, Señor Dios poderoso, ayúdanos a creerlas, Señor. Ayúdanos, Señor, a grabarlas en nuestro corazón, Señor. A saber que no necesitamos nada, Señor, sino solamente a ti, Señor. Que no podemos, Señor, nosotros alcanzar tu trono, Padre amado, sino es a través de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, y que Él, Señor, ahora nosotros lo podamos recibir como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el único Salvador, Señor Dios poderoso, porque a través de su sangre, a través de su sacrificio, nosotros alcanzaremos perdón. Padre amado, para tu gloria y tu honra, Señor, glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde y si Dios permite, pues nos vemos el sábado que viene. Adiós.